trenes que darían servicio de la línea 12 del metro y que tiene un valor, por lo que se establece ahí, aproximadamente los 20.510 millones de pesos a precios del dólar de aquel momento. Y se celebra para poder, con los requisitos que se establecen como básicos, bueno, la contratación, puesta en marcha y todo de lo que vendría a ser el documento, y en todo caso poder estar en condiciones de ponerlos en operación, ¿no? Entonces, bajo esa condición, lo que tenemos es la compra de 30 trenes con una contraprestación dividida en algunos momentos. Al inicio una parte, otra que se estaría desarrollando durante lo que es el término del ejercicio, pues, de la construcción y del servicio de los 180 meses que ahí menciona, y una última que es como garantía por 575 millones que tiene que ver con lo que sería, pues, el garantizar que funcionen a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, nuestra pregunta y nuestra denuncia pública es porque a partir de un documento que, pues, exhibe precisamente el propio sistema, pues que se nos diga por qué se decidió por este tipo de precio tan alto, que si lo comparamos con lo que se llevó a cabo, pues unos años después, pues resultó que el que se compró primero costó prácticamente el 68% más de lo que se compró 8 años después para otra línea, en este caso la línea 1. Entonces estamos hablando de un sobreprecio de 6.700 millones de pesos. Un camino que tiene que seguir todos sus pasos, que tiene que respetar los derechos de todos los que están involucrados y que es propiamente el camino que debe conducir al hallazgo de quienes tienen una responsabilidad jurídica y en buena medida quienes tienen una responsabilidad penal por la muerte de estas 26 personas que estaban en la línea 12 del metro y que fallecieron. Pero por el otro lado, Pepe, está el tema de la responsabilidad política, y esa una responsabilidad que es, pues, mucho más difusa, no tiene un camino propiamente procedimental, pero yo creo que es fundamental en un proceso democrático, que es que los actores políticos, quienes asumen la responsabilidad colectiva, pues se hagan cargo de las consecuencias de su actuación, y que en el caso en que suceden estas desgracias por fallas, creo que objetivamente imputables a la falta de atención a estas obras, pues asuman la responsabilidad. Yo creo que una primera forma de asumir o de cobrar estas cuentas de responsabilidad política estuvieron ya en la elección de la capital de la República, en donde, pues, el partido gobernante tuvo un revés muy significativo. Y por el otro lado, yo creo que también habría sido de esperar, Pepe, por lo grave que fue esta desgracia, por lo costoso que ha sido en términos de pérdida de vidas humanas. Punto de entrar en semáforo rojo, vemos cómo esta pandemia está viva y con cualquier cosa que no hagamos bien, vamos a ver repuntes importantes y muy peligrosos. Estamos viendo ciertamente el tema de, por ejemplo, la variante Delta, que también está amenazante en todo el mundo, desde luego, pero México no está exento. Todo esto ya nos queda claro por lo que nos has dicho, Javier Tello, se veía venir, ¿no? ¿Qué va a pasar con las nuevas aperturas que anunció esta mañana el gobierno de la ciudad? Y ahora la Secretaría de Salud dice, no, nos vamos a otra vez a amarillo. Esto es prueba evidente de que esto no tiene para cuándo terminar. Es correcto, y mira, si alguien lo sabe bien, es la gente de Gran Bretaña, por ponerte un ejemplo, ¿sí? Ellos, por cualquier pretexto, regresan de nuevo al lockdown, una vez más los vuelven a guardar en cuanto ven que los números no les van a salir, y eso que Gran Bretaña lleva un avance importante en la vacunación. En México, si nos atenemos a las cifras, apenas y poco más del 20% de la población se encuentra vacunada,
Si le hacemos caso al gobierno federal, pues el 29% de los mayores de 18 años, pero no tiene ningún sentido hacer esta división. Es decir, mientras no aceleremos la vacunación, mientras no tengamos más certeza, y esto no va a ocurrir hasta dentro de muchos meses, Pepe, tenemos que seguir con la mentalidad de tener precaución máxima. Y esto hace que en cualquier momento volvamos nosotros a perder la movilidad y volvamos a estar guardados. ¿Por qué? Porque es el mismo virus, solamente que ahora, como bien lo dijiste, tiene variantes importantísimas y variantes de mucha peligrosidad, como la variante Delta, que lamentablemente yo creo que nos falta capacidad para hacer pruebas, para que de esas pocas pruebas pudiera surgir los estudios de genética que se aplican en ello. Es un desafío enorme y es evidente tanto para la Secretaría como para los padres de familia y tendría que serlo también. Evidentemente la Secretaría está tratando de compensar la pérdida de aprendizaje que se ha dado en los últimos 14 meses escolares, pero lo que me preocupa a mí, Pepe, es que simplemente alargar los días de clase no es suficiente. No es suficiente porque no sabe la SEP dónde están parados los alumnos en términos de aprendizaje, porque no saben dónde están parados en términos socioemocionales, y honestamente ni de los alumnos ni de los maestros tampoco. Han habido algunos anuncios que habrán levantamientos o una especie de diagnósticos, pero todavía no queda claro el mecanismo, no queda claro cómo se va a llevar a cabo esa evaluación, ni de dónde viene el presupuesto para generar un diagnóstico que realmente sea de valor, sea censal y que todos esos resultados se puedan utilizar para decisiones de política pública, pero también se puedan utilizar, todavía más importante, para la toma de decisiones en el salón de clases por los maestros y también por los padres de familia. Este es un punto fundamental. Otro fundamental en donde tampoco hay claridad por parte de la Secretaría de Educación Pública es qué va a tomar para tener los planteles listos en condiciones dignas que propicien el aprendizaje. Porque puede haber un calendario más largo, pero si no hay aulas, no hay condiciones de infraestructura para que los niños puedan aprender, el desafío permanece. Y finalmente, han habido algunos anuncios aislados de capacitación docente, pero nada que nos dé una idea de que se está haciendo un compromiso del tamaño que se requiere para hacer frente al tamaño del desastre educativo, a la crisis educativa que ha vivido México. Se le olvidó. Está demasiado preocupada quitándose los golpes del metro. Pues ya no se los quitó. Los que le tocaron, y los que le van a tocar a Marcelo, le van a tocar a Marcelo. Pero yo veo en este asunto, Pepe, lo mismo que observo en todas las demás acciones del gobierno. Una irresponsabilidad, una ligereza total con la finalidad de aparentar que las cosas están bajo control, dejándolas sin control. No le puedes echar la culpa a las personas que hacen una fiesta cuando les estás diciendo que ya pasaste lo peor. Cuando les estás diciendo que están en un semáforo verde, cuando les estás diciendo que vas a poner el amarillo, pero vas a dejar los mismos niveles de concurrencia y los mismos porcentajes de ocupación que cuando estabas en verde. Entonces, esos mensajes cruzados, lo único que producen es el desconcierto de la gente que se va, el público se va a hacer lo que le permitas. ¿En qué cabeza cabe, Pepe? Si no es en la cabeza de los quedarbienistas profesionales que quieren ser los de la 4T. Que tú hagas un regreso a las escuelas de manera voluntaria. ¿No será que están daltónicos? Yo creo que eso, el COVID produce pérdida de olfato, a veces pérdida de apetito, pérdida de equilibrio y también produce la pérdida en la capacidad de los bastones oculares, que son los que perciben los colores. El semáforo es daltónico y la autoridad también. Confunden el verde con el amarillo y el amarillo con el naranja y el naranja con el rojo. Pero mientras tanto, lo único que vimos es esto. El envión, Pepe, el impulso que se le dio a una falsa normalidad en el tratamiento de la epidemia no tuvo otra finalidad más que la electoral.